Lo dijo en la primera hora. Decíamos en nuestro comentario que es poner la casa en orden. Y el presidente Lasso hablaba justamente de que ha puesto la casa en orden. Lo dijo el día viernes en una entrevista aquí en nuestro espacio. El economista Mauricio Pozo también hablaba de que a nivel macroeconómico se ha puesto la casa en orden. Pero el propio Mauricio Pozo dijo en este espacio, nos lo dijo a Belkis y a mí, en esta entrevista con ustedes, querida audiencia, que claro, una vez solventada la situación macroeconómica, hay que comenzar a ver hacia abajo, a la microeconomía. Sí me llamó la atención esa postura del economista Pozo, tomando en cuenta su visión, digamos, un poco más ortodoxa de la economía. Le quiero preguntar a Pablo Dávalos, que tiene una visión en cambio totalmente heterodoxa de la economía, si es que considera que efectivamente la casa está en orden, la casa macroeconómica está en orden. Señor economista Pablo Dávalos, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo muy cordial para ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen en este espacio. Realmente causa sorpresa la afirmación del presidente con respecto a que la casa esté en orden cuando los ecuatorianos vemos que vivimos circunstancias muy, pero muy difíciles a todo nivel. A nivel de empleo, a nivel de recuperación económica, a nivel de seguridad, incluso no podemos ni siquiera salir a la calle con toda la seguridad con la que salíamos algunos años antes, ¿no? En consecuencia, uno piensa que si compara las cifras de utilidades del Banco de Guayaquil, de pronto el presidente todavía está pensando en términos del Banco de Guayaquil, todavía está pensando en que la casa esté en orden, se refiere al Banco de Guayaquil, no al país. Me cabe esa sospecha, por así decirlo, porque en términos macroeconómicos estamos mal. Fabricio, estamos tan mal, que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional le ha pedido al gobierno nacional que invierta un poco más en todo lo que es infraestructura pública, ¿no? En consecuencia, creo que aquella frase de que la casa esté en orden no corresponde al país, definitivamente. Corresponde quizá a otro país o quizá a otras circunstancias, pero no a lo que vivimos los ecuatorianos. Economista, buenos días, bienvenido. Hola. Justamente en ese diálogo que mantuvo el presidente de la República, donde hizo esta afirmación, él hacía referencia a un aumento de la reserva, a que ha bajado el gasto público, a que incrementó el salario básico unificado, como logros, diríamos así, en lo que va de este primer año de gobierno. ¿Cómo es que eso que él destaca como logro, sumado al tema de la vacunación, no se termina de traducir en una suerte de solución a los problemas sociales que vive el país? Efectivamente, el principal indicador macroeconómico de todas las sociedades capitalistas modernas es el empleo. Una política económica tiene que orientarse a la creación de empleo. Tiene que crear las condiciones para que exista lo que se denomina pleno empleo y además un empleo de calidad. Ese creo que es el baremo que se utiliza actualmente en la economía moderna para calificar a una economía. ¿Hasta qué punto esa economía crea empleo? ¿Por qué? Porque el empleo es la condición de ingresos y con los ingresos los hogares pueden resolver sus necesidades. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que ya vamos un año con mínima generación de empleo. ¿Cómo se mide el empleo? El empleo se mide a través de un indicador que se llama, que es básicamente demográfico y económico, que es la población económicamente activa, que representa a alrededor de 8,5 millones de ecuatorianos. De esos 8,5 millones de ecuatorianos, ¿cuántos tienen pleno empleo? Es decir, un contrato laboral al mediano o largo plazo. Alrededor de 3,300,000, 3,400,000 ecuatorianos. Los otros ecuatorianos están en condiciones de autoempleo, en condiciones de empleo inadecuado o en condiciones de desempleo, es decir, están buscando trabajo. En un año, el presidente ha tenido incremento del precio del barril de petróleo. Fíjate tú que el mismo presidente se puso como meta en el plan de desarrollo invertir, hacer inversión pública alrededor de $450 millones trimestrales. Y resulta que este año de esos 450 trimestrales solo invirtió 67 millones. Es decir, una incapacidad para invertir realmente fuerte, realmente potente. Y la inversión pública es un indicador y es una especie de motor para la generación de empleo en todas las sociedades. Nosotros los economistas le conocemos con el nombre de multiplicador fiscal. El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce los efectos positivos del multiplicador fiscal.
En consecuencia, no hay inversión pública, no hay una política pública de empleo y, por el contrario, los problemas se están desbordando por absolutamente en todos los sectores, ¿no? En educación tenemos ya los maestros han salido a reclamar, y creo que con justa razón, ¿no? Igual en salud. Fíjate tú cómo es posible que en el caso del IES, por ejemplo, el sistema de salud, del Fondo de Salud Familiar e Individual, el IES tiene, de acuerdo a datos de la superintendencia, 13.6 mil millones de dólares. Es decir, tiene 4 veces más recursos que el presupuesto público para salud pública y, sin embargo, no hay ni siquiera medicinas en el IES. Entonces, se debe, creo yo, a ineficiencias en la gestión del sector público por parte del presidente Lasso y de su equipo. Estas 350,000 plazas de trabajo que ha anunciado el presidente, ¿se sabe dónde están? ¿Es una cifra que existe o no, economista? Mira, lo que existe en este momento es un efecto de rebote conforme la economía se va recuperando, conforme los ciudadanos salen a realizar actividades, entonces hay un efecto rebote de la economía. Pero el gobierno no ha creado absolutamente una sola plaza de empleo. El gobierno, todo lo contrario, el poco empleo que existe en el sector público lo está destruyendo. Por eso es que se generan costos de transacción para los ciudadanos. En este momento sacar un pasaporte, una cédula de identidad se convierte en una odisea que además le representa muchísimo tiempo a las familias ecuatorianas, a los ciudadanos ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el presidente es partidario de reducir el gasto público y lo ha reducido a límites en donde ya provoca problemas sociales. Por ejemplo, la reducción a todo lo que es el sistema penitenciario. Esa reducción de recursos al sistema penitenciario, donde antes invertíamos y gastábamos 200 millones, ahora invertimos y gastamos 50 millones de dólares, provocó que la situación en las cárceles se derrame al conjunto de la sociedad. En consecuencia, es un gobierno conservador, es un gobierno ortodoxo, es un gobierno neoliberal que ha fracasado su primer año, tiene todos los saldos en rojo, ha fracasado en la generación de empleo, ha fracasado en la generación de la reactivación económica. Empezó muy bien con las vacunas, todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, que fue realmente una buena política la de la vacunación de este gobierno, pero a partir de ahí, en términos de macroeconomía y política económica, realmente es un fracaso. ¿Usted no considera, economista, que las cuentas fiscales sí ha logrado cuadrar el gobierno las cuentas fiscales como para presentar eso como una muestra de que efectivamente la casa la está poniendo en orden el presidente Lasso? Es que el gobierno además, fíjate tú que hizo mal las cuentas fiscales. Cuando entregó la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional no le aprobó la proforma presupuestaria porque estaba mal hecha. Por eso la proforma de este año pasó por el Ministerio de Ley. Calculó un déficit fiscal de alrededor de 3,000 millones de dólares para el resultado primario con un barril de petróleo de $59. Este momento ha superado ese precio, eso significa que no existen problemas de déficit fiscal. Pero ¿por qué presentó mal la propuesta por qué fue rechazada por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional? Porque integró en el balance del gobierno cuentas que no corresponden. Puso cuentas de Petroecuador en ingreso corriente del Estado y en gasto corriente del Estado, y eso no se debe hacer. Eso incluso debería ser calificado como un delito, ¿no? Y no son cuentas contingentes, cuentas pequeñas. En el ingreso corriente puso 4,000 millones de las cuentas de Petroecuador como si fuera en ingreso corriente del Estado. Y eso desplazó, esos 4,000 millones desplazaron 4,000 millones de otros sectores, pues salud, educación, etcétera, ¿no? En consecuencia, es un gobierno que ni siquiera sabe hacer las cuentas fiscales de manera coherente conforme establece la ley, conforme establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Eso fue denunciado en su momento, eso formó parte del debate nacional, pero como nosotros vivimos la coyuntura día tras día, de pronto nos hemos olvidado. Pero la proforma del gobierno no fue aprobada por la Asamblea Nacional. La Asamblea le pidió que corrija justamente eso, que saque las cuentas de Petroecuador que no corresponden al presupuesto del Estado, porque Petroecuador es una empresa autónoma, es una empresa que tiene un estatuto de autonomía de acuerdo a la Constitución y que no cabe poner las cuentas de Petroecuador dentro de los ingresos corrientes del Estado. A pesar de eso, el gobierno nunca corrigió eso, ¿no? Entonces, es un gobierno que ni siquiera pudo presentar en orden las cuentas del presupuesto público que están definidas en la ley.
Es decir, el ministro de Finanzas ni siquiera leyó la ley antes de presentar el presupuesto público, y eso consta en el debate nacional. Se revisan lo que pasó el mes de septiembre, noviembre, diciembre del año pasado, se va a ver ese debate, pero claro, ahora estamos con otros problemas, ¿no? Por eso de pronto nos hemos olvidado de eso. De sostenerse el actual manejo económico tal y como se ha ido llevando, ¿qué puede esperar el país en los siguientes 3 años que aún le quedan al gobierno? Lamentablemente las noticias no son positivas para el conjunto del pueblo ecuatoriano. El presidente ha intentado realizar ajustes que van más allá incluso de lo que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, hemos convertido al Fondo Monetario Internacional en el garante, si tú quieres, de todo lo que significa la conducción de la política económica. Hemos trasladado el tablero de mando de la política económica hacia el Fondo Monetario Internacional, que, como todo el mundo lo sabe, es una institución que ha sido muy cuestionada a nivel internacional porque tiene una visión muy estricta de cómo se debe salir de la crisis a través del estrangulamiento, si tú quieres, de todo lo que es el gasto público. ¿Qué es lo que nos espera? Probablemente el presidente va a insistir en su política de privatizaciones. Es probable que el presidente insista en la privatización del Banco del Pacífico. Pero de hecho ha anunciado que ya en pocos días se lo vende, ¿no? Así lo ha dicho. Sí, además un banco que este momento forma parte, si tú quieres, de un conjunto de transacciones que tienen que ver con el Estado. Pues el SUPA se paga en el Banco del Pacífico, los créditos estudiantiles del Estado se pagan y se compensan desde el Banco del Pacífico. Todo ese modelo de negocios del Banco del Pacífico se va a desarticular, me imagino que para que absorban otros bancos, probablemente Banco del Pichinchi, Banco de Guayaquil, y no sabemos hasta qué punto a través de offshore el propio Banco de Guayaquil pueda acceder al control del Banco del Pacífico. Recordemos que las declaraciones de Fidel Egas eran justamente en ese sentido, para evitar que acumule más capital político, Guillermo Lasso pueda comprarse el Banco del Pacífico. Está pendiente también la privatización del IES. Recordemos que el banco del BIES, que es el Banco de la Seguridad Social, es el banco más grande del país. A marzo del presente año, el BIES, los 4 fondos más importantes del BIES, daban un total de activos de 39.000 millones de dólares, ¿no? Eso es casi 5 veces el Banco del Pichincha, que es el banco más grande del país. Entonces, imagino que para Guillermo Lasso, que proviene directamente de la banca privada, llevarse el BIES debería ser, no sé, algo fundamental para ellos, ¿no? Seguramente van a trabajar en eso. Por eso vamos a ver en los medios de comunicación una serie de declaraciones de que el BIES no tiene recursos, de que el IES está mal, de que el modelo de atención de la seguridad social está con fallas, que el déficit actuarial presenta que no se puedan pagar las pensiones jubilares, a pesar de que el fondo de invalidez, vejez y muerte tiene 9.000 millones de dólares de fondo de cesantía, asimismo más de 9.000 millones de dólares. En consecuencia, me imagino o supongo que el presidente Lasso en estos próximos años avanzará en la privatización de petróleos, la privatización de electricidad, la privatización de las telecomunicaciones, de las carreteras y probablemente la privatización de la seguridad social. Eso, al parecer, esa es la hoja de ruta del presidente Lasso. Ahora bien, yo le pregunto a usted, se supone que dentro de las cuentas fiscales, de lo positivo tal vez ha sido los ingresos por el aumento del precio del petróleo y los ingresos tributarios. Yo en un comentario que hice en la primera parte de este espacio citaba, bueno, eso el común de los ciudadanos probablemente no lo estamos sintiendo en el día a día. O sea, la parte macroeconómica que usted incluso la cuestiona, no se la siente en el ámbito de la microeconomía. Pero efectivamente Ecuador en este momento exhibe números muy buenos. Le pregunto sobre recaudación tributaria y sobre ingresos petroleros, economista. Sí, el problema está las reformas legales que se hicieron en el gobierno de Lenín Moreno. De acuerdo a la ley del ordenamiento para las finanzas públicas, todos los recursos que superen a lo previsto en el presupuesto general del Estado en materia de petróleo, es decir, si nosotros hemos calculado el precio del petróleo para el presupuesto en $59 y lo estamos vendiendo en $100, todo el excedente superior a esos $59 no va al presupuesto nacional, va a un fondo de estabilización
que además tiene prohibido formar parte del gasto público corriente. O sea, no puede ser destinado al gasto público corriente. Eso está en el Código Orgánico del Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que lo aprobó Lenín Moreno. Asimismo, en la última Ley de Desarrollo Económico, que fue aprobada en noviembre del año pasado, con la abstención inexplicable de UNES, ahí consta la disposición general séptima. La disposición general séptima establece que la recaudación fiscal producto de las contribuciones temporales no podrán formar parte del presupuesto nacional. En consecuencia, tenemos dos marcos jurídicos y yo no sé por qué la Asamblea Nacional no los ha cambiado. Fíjate tú, nos han vinculado a un debate realmente intrascendente, diría yo, pero el precio del petróleo, el buen precio del petróleo no va al presupuesto, no va a resolver ningún problema del país. ¿A dónde van esos recursos? ¿A dónde van el exceso del precio del petróleo y el exceso de recaudación fiscal? Van a las reservas internacionales. Por eso tenemos reservas internacionales por 10.000 millones de dólares. ¿Y para qué sirven las reservas internacionales? De acuerdo a las reformas que se hicieron en la Ley de Defensa de la Dolarización, se establece que las reservas internacionales tengan un sistema de 4 cuentas. ¿Para qué sirven ese sistema de 4 cuentas? La primera cuenta sirve para respaldar los pasivos de los bancos privados, sobre todo sus transferencias al exterior. No se llaman respaldar pasivos de otras sociedades de depósitos, ese es el nombre técnico. En consecuencia, ni el precio del petróleo ni la recaudación fiscal van a servir para la reactivación. Van a servir para tener parqueados esos recursos en las reservas internacionales y para que los bancos privados los puedan utilizar en sus transferencias al exterior. Eso es lo que dice la ley. O sea, la plata que recibimos de excedente del precio del petróleo no se la puede utilizar para, por ejemplo, comprar medicinas, no sé, arreglar la red vial estatal, y destinar una parte de la plata para reconstruir las escuelas y colegios con infraestructura deteriorada a propósito del inicio del año escolar. Para eso no se puede usar la plata. No se puede utilizar. No puede ser. Se cambian las 3 leyes. Si no se cambia el fondo de estabilización que está en la Ley del Ordenamiento de las Finanzas Públicas, no se puede utilizar. Si el ministro utiliza, podría ser acusado de peculado. Asimismo, en el caso de la Ley de Desarrollo Económico, si no se cambia la disposición general séptima, tampoco se pueden utilizar, porque esos recursos no entran al presupuesto. Pero ¿de qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve que, digamos, nos vaya bien a nivel petrolero? Resulta que esa plata la cogemos, sirve para guardar en un fondo, que está bien, está bien ahorrar, pero no se puede ahorrar todo. O sea, sí se debería tomar parte de esa plata para poder solventar las necesidades más urgentes que tenemos los ecuatorianos, economistas. No creo que estoy hablando cualquier cosa. Es que lo que tú dices es correcto, pero Fabricio, si tú te encargarían el Ministerio de Finanzas y contratarías los respectivos asesores, si tú quisieras gastar los recursos del petróleo, si estamos vendiendo a $100 y tenemos que es alrededor de $40 adicionales por cada barril de petróleo, entonces es obvio que tú digas, bueno, Pablo, entonces tú que eres asesor, vamos a este momento a reconstruir las carreteras, vamos a reconstruir los hospitales. Y los abogados te van a decir, Fabricio, no lo podemos hacer. Porque el momento en que tú lo hagas, eso se llama peculado. O sea, ¿por qué? Porque has dispuesto recursos que no corresponden. Primero necesitamos que la Asamblea Nacional derogue ese fondo de estabilización. Y una vez que la Asamblea deroga el fondo de estabilización, ahí sí podemos gastar eso. Pero la Asamblea Nacional en este momento está preocupada de la presencia de Yori. Igual en el caso de la recaudación fiscal. La recaudación fiscal que se ha incrementado y que es producto de las contribuciones temporales tampoco se puede gastar en el presupuesto público. O sea, no puede entrar al presupuesto público porque hay una disposición que dice que no puede ser utilizado. Tenemos 10.000 millones de dólares en reservas internacionales que no sirven para nada porque somos un país dolarizado. Las reservas internacionales sirven para proteger el tipo de cambio. ¿Podemos utilizar eso? No podemos. ¿Por qué? Porque hay la regla de respaldo. Hay una ley que se llama defensa de la dolarización. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar esa regla de respaldo, pues, ¿no? En consecuencia, estamos atorados, Fabricio, y de pronto el país no lo sabe, pero estas son las leyes que nos dejó Lenín Moreno. Son leyes que se aprobaron con Lenín Moreno, salvo la última de desarrollo económico que se aprobó
gracias a la inexplicable posición de UNES, pero ese es el marco jurídico. Esa es la realidad. Economista, muy brevemente, porque entiendo que tiene otro compromiso. En este gobierno mucho se ha hecho énfasis en la inversión extranjera, al menos hacia eso se apunta. ¿Cómo garantizar justamente su atracción donde el escenario político actual es complejo, donde cada día vemos que va en aumento la inseguridad ciudadana, entre otros factores? Mira, el país desde el año 1999-2000, nunca ha tenido inversión extranjera directa, nunca. El promedio de inversión extranjera directa es del 1% al 1.2% del Producto Interno Bruto. Son 22 años en los cuales el país jamás ha tenido inversión extranjera directa, como se supone que han tenido otros países de la región. En consecuencia, generamos políticas públicas para algo inexistente, para algo que no hay. Fíjate tú, por ejemplo, en el año 2005 la inversión extranjera directa fue del 1% y el PIB de alrededor de 35.000 millones. En el año 2014 el PIB subió a más de 100.000 millones de dólares sin inversión extranjera directa. Sin embargo, tenemos algo más importante que la inversión extranjera directa y no tenemos políticas públicas para eso. Son las remesas de migrantes. El año pasado recibimos más de 4.000 millones de dólares en remesas de migrantes y no hay políticas públicas para las remesas de migrantes. Entonces, somos un país que piensa en que la inversión extranjera directa le va a ayudar al empleo, a la inversión, etcétera, y no llega finalmente la inversión extranjera directa. Pero les llegan 4.000 millones de dólares en remesas de migrantes, pero no somos capaces de pensar en políticas públicas para esos 4.000 millones de dólares. En consecuencia, estamos apuntando al otro lado, si tú quieres. No estamos viendo de dónde llegan los recursos para la economía. No generamos políticas públicas para las remesas, pero generamos políticas públicas para algo que no existe, la inversión extranjera directa. Correcto, señor economista. Y con esto cierro. ¿Qué perspectivas le ve usted? El presidente Lasso el próximo martes cumplirá su primer año. Él ha dicho, este primer año hemos puesto la casa en orden, usted ya nos ha dado su visión sobre la casa en orden. Pero ¿cómo se proyecta el segundo año del presidente Lasso? Muy complicado, porque el presidente Lasso va a intentar nuevamente aprobar todo su programa de atracción de inversiones que fue rechazado por la Asamblea Nacional. Probablemente lo haga vía consulta popular. Su margen de maniobra dentro de la Asamblea es realmente mínimo. Tiene partidos políticos que se le oponen. La Izquierda Democrática acaba de hacer un pronunciamiento indicando que se opone a la venta del Banco del Pacífico. Tiene a los maestros que en este momento ya están en las calles quemando llantas porque no ven por qué el gobierno, con todos los recursos que tiene, no les asigna los recursos para el nuevo escalafón. En consecuencia, va a ser un año de conflicto social, va a ser un año donde tendremos levantamientos de la CONAIE, movilizaciones de FUT, movilizaciones de los maestros, trabajadores de salud y una asamblea cada vez más desprestigiada, pero que también le va a bloquear al presidente Lasso. Entonces, todo apunta a un escenario de bloqueo, a un escenario de impases políticos y, por supuesto, un escenario de impases económicos en la economía nacional para el año 2023. Correcto. Economista Dávalos, gracias por el tiempo y que tenga un buen día y buena semana. Muchas gracias. Buena semana también. Muy Hasta gentil. pronto. A Pablo Dávalos, gracias por atendernos telemáticamente el día de hoy con su análisis económico. Vean ustedes, el viernes tuvimos una visión, la del economista Mauricio Pozo. Hoy hemos tenido otra, la del economista Pablo Dávalos, para que ustedes puedan poner en una balanza los criterios de nuestros entrevistados con base justamente en el análisis sobre la situación económica del país. 8 de la mañana con 5 minutos. 8 de la mañana con 5 minutos. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.